Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32. ¿Listo? Dice, también dijo Cristo el Señor, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daban. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, ya se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra de Dios. El mensaje de hoy lo hemos titulado Una iglesia pródiga. Ya el título dijo todo, ¿sí o no? Esta parábola, esta pericopa, parábola, no está en los 3 evangelios, en los sinópticos, solamente está aquí. Y aquí no hay conclusión. Y les voy a decir por qué no hay conclusión. Porque la conclusión se la vamos a dar usted y yo. ¿Cómo así que se la vamos a dar usted y yo? Dios estableció su palabra para los creyentes. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: la Biblia no es la luz del mundo, la Biblia es la luz del creyente, porque el mundo no lee Biblia, el mundo lee creyentes. El mundo va a leer su comportamiento, mi comportamiento. El mundo no lee la Biblia, y si la tienen abierta en el Salmo 91 como una cosa mística y como una cosa de un agorero, pero no porque tenga el poder en ellos de transformar la vida como lo quiere hacer en usted y en mí el Señor. Recuerdan que les hablábamos en el tema pasado que el Padre, ¿qué significa la palabra pródigo? ¿Alguien recuerda? La palabra pródigo, de su raíz, significa derroche, despilfarro, malgastar. Por eso hablábamos que Dios es un Dios ¿qué? Pródigo, porque Dios nos da su amor de una manera ¿qué? Amplia, abundante, despilfarradora, sin tener reparo en darlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, el amor más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Mató a su propio hijo. Él no lo mató,
pero mandó a que lo mataran para que a través de ese sacrificio, ¿qué pasara? Todos pudiésemos tener ¿qué? Fuésemos salvos, tuviésemos vida eterna, ¿sí o no? ¿Quién es la estrella de esta palabra, de esta porción? Pródigo. Porque pródigo todo gira en torno a la parábola del hijo pródigo, ¿sí o no? Pero les voy a decir algo antes de continuar con esto. Resulta que esta parábola tiene un complemento de dos parábolas anteriores. La primera parábola es la parábola de las 100 ovejas. Dice que, ¿quién de ustedes, le dice el Señor a los religiosos? Porque los que estaban confrontándolo ahí eran los religiosos, los escribas y fariseos, que le decían a él: este con pecadores y con publicanos se parcha. Este Jesús es todo loco, se la pasa con la gente loca, con las prostitutas. Deja que una prostituta le lave los pies, deja que lo perfume, llama a Saqueo para ir a comer. Claro, no tienen plata. Siempre criticaban a Jesús. Resulta que el sistema religioso en el cual usted y yo vivimos, bueno, usted no. Resulta que el Señor Jesús le hablaba a los religiosos de la época, al sistema religioso de la época, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, todos los que se juntaron contra él para poderlo atacar y posteriormente matarlo, sacrificarlo. Gracias a Dios por el sacrificio. Resulta que él empezó a decirles a ellos: ¿quién de ustedes los confronta? Si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 guardaditas y se va y busca la perdida. ¿Quién de ustedes no hace eso? Él los empieza a confrontar con una cotidianidad, con algo que a ellos les dolía el bolsillo, les dolía la situación de Mamón, con doble M, Mamón, la economía. Les dolía. Entonces Cristo los confrontaba. Nunca los confrontó a ellos con temas de religión, nunca los confrontó a ellos con la ley, porque ellos no practicaban la ley, ellos practicaban un sistema religioso. Entonces siempre los confrontaba a ellos con lo que les dolía. Entonces dice: ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, se le pierde una y la deja ahí, deja las otras 99 y se va y la guarda, la busca la otra? Y luego dice la parábola de la moneda perdida, la parábola de la dracma, de la moneda perdida. Dice: ¿qué mujer que no se le pierda su moneda va y la busca hasta que rebluja la casa y alegre la encuentra? El Señor los confrontó a ellos con estas dos otras parábolas para enseñarles dos verdades eternas y después meterlos en la realidad que ellos vivían. A Dios le gusta primero tirarnos un piso y luego colocarnos y meternos en la realidad que nosotros vivimos, para después mostrarnos a nosotros la salida, la alternativa. Por eso cuando usted y yo estamos hablando de Jesucristo, cuando usted y yo vamos a predicarle a la gente, cuando usted y yo nos convertimos al Evangelio, tenemos que ayudarle a la gente a entender la realidad de lo que es. Todo el mundo actualmente piensa que lo que se vive, lo material, es lo que es la finalidad de todo. Pero la Biblia dice que este mundo actual es solamente una sombra del mundo real o de la realidad, de la verdad verdadera, que es la eternidad. El Señor los llevó a ellos en la dirección de mostrarles lo que era la realidad de las cosas sin que ellos la entendieran. Por eso la Biblia dice que ellos viendo no veían y oyendo no escuchaban, y era necesario. Resulta que el Señor, después de que los lleva en eso, empieza a mostrar la caracterización real. Él dice: el Padre era ese buen pastor. Les mostró la realidad de la eternidad a través del Padre, ¿sí o no? El amor del Padre es tan grande que a través de Jesucristo hizo que usted y yo pudiésemos reconciliarnos con Él en la cruz del Calvario, en el sacrificio. Y después muestra otra realidad. La moneda que se le perdió a la mujer era una moneda que equivalía, una moneda griega que equivalía a un día de trabajo. Pero la verdad ahí era que las mujeres en esa época eran las administradoras de los recursos. Y entonces ellas colocaban las monedas en orden, de mayor valor a menor valor. Y si se les llegase a perder una de esas monedas, pues obviamente toda la economía de la casa se iba a ver frustrada, truncada. Y esa moneda tipifica, representa la administración del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esa moneda representa lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con usted y conmigo. ¿Y qué está haciendo el Espíritu de Dios con usted y conmigo? Según Juan capítulo 14 dice: nos está enseñando todas las cosas. Y luego ¿qué va a hacer? Nos las va a recordar. ¿Están conmigo? Listo. Entonces, ya colocándolos en este piso, voy a empezar a entrar a hablar de lo que pasó con Pródigo. Ustedes saben qué pasó con Pródigo, ¿sí o no? Se lo gastó en todo lo que determinaba placer.
A mí me gustó porque yo empecé a leer en griego este pasaje, y en el texto en griego en ninguna parte dice que fue en porneia, sino que el mismo texto está diciendo su hermano fue el que dijo que se lo gastó en rameras, pero el texto no dice en griego que él se lo gastó en ese tipo de inmoralidad, se lo malgastó. En sí, lo que él hizo fue ser mal administrador. Él fue mal administrador. En el texto en griego en ninguna parte dice que él fue y se lo gastó en prostíbulos, sino que dice que él fue y lo despilfarró, lo derrochó. Y ahí viene el primer aspecto de nosotros como iglesia al ser también despilfarradores. No sabemos administrar los recursos que Dios nos ha dado. Nosotros creyentes vamos a ser juzgados por nuestros pecados delante de Dios. El concepto que nosotros estamos manejando en cuanto a nuestra relación con Dios es un concepto de culpa, de condenación. Usted como creyente no va a ser juzgado por su pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo con el pecado que usted y yo anteriormente practicábamos? Lo clavó en la cruz, lo exhibió públicamente. ¿Sí me ustedes van a entender? Usted y yo como creyentes vamos a ser juzgados por la administración de nuestros dones. Cuando usted y yo estemos delante de Dios en las bodas del Cordero, mientras aquí la gente está pasando por esos 7 años de tribulación y gran tribulación, usted y yo vamos a estar de fiesta. ¿Con quién? Con nuestro esposo. Y allá en su regazo, en sus piececitos, porque eso dice la Biblia literalmente, que Él nos va a sentar delante de Él y nos va a empezar a decir: bueno, mi querida Paola, muéstrame a ver qué hiciste con todos los talentos que yo te di. Usted que tenía el talento para hablar, ¿por qué no habló? Usted que tenía el talento para cantar, ¿por qué no lo hizo? Mira, servir a Dios no solamente es en el altar. Eso es un concepto que nos ha metido el sistema religioso en la mente y en el corazón. El verdadero servicio a Dios está afuera. La palabra eclesia, iglesia, es un acrónimo de eclesia. Es salir, iglesia, asamblea, o sea que somos asamblea ¿de a dónde? De afuera. Usted y yo venimos a este lugar es a celebrar nuestra salvación. Usted y yo venimos a este lugar es a enfiestarnos. Pero eso es otra cosa que enseguida les vamos a hablar, que no lo estamos haciendo bien, porque todavía vivimos en condenación. Iglesia, usted y yo vamos a ser delante de Dios no juzgados por el pecado, sino ¿por qué? Por la administración de nuestros dones. El hijo pródigo no se gastó la plata en prostitutas solamente. Eso era lo que pensaba el hermano mayor. La tercera parte, cuando Dios nos lo permita, vamos a hablar del hijo mayor. Hay muchos hijos mayores aquí. Yo ya los he visto. Es que a mí no me gusta hacer boleta y decirle a usted: ay, hermanito, yo he visto que usted es un hijito mayor del pródigo. Hermanito mayor del pródigo. La parábola del hijo pródigo, la perícopa del hijo pródigo, está hablando de derroche, de despilfarro. ¿Y pródigo qué hizo? Derrochó. ¿Y qué fue lo primero que no tuvo en cuenta? La administración. Cuando él le dijo al papá: quiero que me des lo que es mío, dice, el padre recogió los bienes. Y la palabra bienes en ese texto es bios, y es uno de las interpretaciones o de los derivados de la palabra vida en la Biblia. La Biblia, cuando usted lea la Biblia, va a encontrar vida, vida, vida en español, pero en griego tiene 3 significados. El primero es bios, que vida es biológico. Todos, el pasto, los animalitos, los perritos, los pececitos, los pechuchitos, todo lo que existe tiene una vida que se llama una vida biológica, bios. Hay otra vida que enseguida vamos a mirar, que es la vida psique, de ahí viene la palabra psicología, que es algo del alma. Y está la tercera vida, que es la vida zoe, con Z, que es la vida que proviene de lo alto. Cuando el hijo pródigo le dijo al papá: necesito que me den mis bienes, le estaba diciendo: recoja todo lo que a usted le ha costado vida, trabajo, y démelo porque yo lo voy a gastar. Pródigo no quería al papá, y el hermano mayor tampoco quería al papá. ¿Qué querían ellos del papá? Los bienes, la vida material. Su vida se tiene que mover por convicción y no por emoción, por convicción y no por imposición. Es que el pastor me dijo que tengo que servir. Es por convicción. ¿Qué es lo primero entonces que Dios va a hacer con usted? ¿Le va a pedir a usted qué?
¿De qué? De su administración. Entonces pródigo fue un malgastador porque no supo administrar la vida que el Padre le dio. Ojo con esto. Qué interesante es que a nosotros Dios nos dio ¿qué? Y la primera vida que nos dio, ¿cuál fue? La biológica. La primera vida que Dios nos dio fue la vida biológica. ¿Y qué está haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo con esa vida biológica? ¿Usted es una iglesia despilfarradora? ¿Una iglesia pródiga? ¿O está haciendo una iglesia asertiva en su tiempo, en su vida? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué está haciendo usted con su tiempo? ¿Qué está haciendo usted con lo que ya Dios le dio a usted? Ay, es que yo no tengo ni un don. Vea, es la mentira más grande que existe entre los cristianos. ¿Sabe por qué usted no ha descubierto sus dones? Porque no le ha permitido a este espacio, a la iglesia, lograr desarrollarlos. ¿Sabe para qué es la comunidad eclesial? Para que usted desarrolle los dones que Dios le ha dado. Porque la Biblia dice lo siguiente: ustedes y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces aquí ya usted se está dando cuenta que no es tanto ay, el hijo pródigo que vuelve a casa. Muy teso eso. El hijo pródigo somos usted y yo. Parte de la iglesia. Parte de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con la mala administración? Con la administración, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Están conmigo? Ahora viene lo bonito. Dios no es un Dios de condenación. En Romanos dice que para los que están en el Señor Jesús no hay condenación. Estos son los que andan conforme al Espíritu y no según la carne, ¿cierto? Cuando usted está en Cristo no hay condenación. El problema es que usted y yo, como creyentes pródigos, seguimos viviendo ¿cómo? Acordándose de aquel pecado que usted cometió por allá cuando se le robó las papitas a su abuelito, allá acordándose de aquella masturbación cuando lo pillaron, acordándose de aquella película pornográfica que usted tiene en los calzones aquí y lo pillaron, acordándose de todas sus estupideces. Y Dios diciéndole, ¿usted de qué me está hablando? En el libro de Isaías hay un texto que dice, a mí me encanta, que dice que Dios coge nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Yo le coloqué un complemento a ese texto. Yo digo, y coloco un letrero que dice, prohibido nadar en este lugar. Y usted es feliz metiéndose allá y chapaleando allá. Por eso no tiene libertad, santo de Dios. Por eso no tiene libertad. Hoy Dios quiere decirle a usted, hay que buscar la libertad. Y para eso hay una palabra clave. La palabra clave en griego se llama, diga conmigo, metanoia. ¿Qué significa la palabra metanoia? Cambio de manera de pensar, o se lo voy a decir en el término más evangélico posible, arrepentimiento. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es arrepentimiento? Usted me va a decir, es aquello que yo dejo de hacer porque estaba haciéndolo mal. Por ejemplo, ya no voy a fornicar más, ya no voy a beber más, ya no voy a consumir más. Siempre le metemos a eso como la palabra más gruesa, ¿sí o no? Pero la palabra arrepentimiento, me van a ver a mí, a este cuerpo esbelto, hacer el gráfico de lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo voy caminando así y hay algo en mi vida que me hace tomar una decisión trascendental y hago esto. Empiezo a caminar en otro sentido, no contrario, en otro sentido. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de caminar. Cuando usted empieza a practicar el arrepentimiento, entonces si antes mentía, ¿qué va a empezar a hacer? No caminar en la mentira, sino ir por otro lado. Si antes robaba, no iba por ese lado. Si antes era celoso, envidioso, irascible, si antes era chismosito, ¿qué va a hacer ahora? Pues no lo haga. Ahora, ¿es difícil hacerlo? Muy difícil. Para nosotros en nuestra humanidad es muy difícil. Pero dice la Biblia, gracias damos al Señor Jesucristo porque Él está en mí. Él es el que está haciendo la obra en mí. No lo estoy haciendo yo. No lo voy a hacer yo en mis propias fuerzas. ¿Sabe por qué a veces los cristianos vivimos en condenación? Porque lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Todavía creemos que yo soy se llama orgullo, el pecado original de Satanás. Cree que es capaz de todo. No. Al Señor le gusta que yo me
me tire, me arroje a descansar en sus brazos. Por eso él dice, estad quietos y conoceréis que yo soy Jehová. Hay que estar quietos, ¿cierto? Para levantarse. Ojo con esto. El pastor decía el miércoles, levántese y arda nuevamente. Le voy a dar unas pautas para eso. En el verso 17 del capítulo 15 de Lucas dice así: y volviendo en sí, ¿qué estaba haciendo pródigo cuando volvió en sí? Estaba viviendo como en escasez. Dice que cuando él empezó a gastar todo lo que tenía, cuando él empezó a gastar, a derrochar todo lo que tenía, a despilfarrar todo lo que él tenía, dice el texto, y vino una gran hambre a aquella provincia. Eso es bien interesante, porque el texto dice que vino una gran hambre. Resulta que la mayoría de veces, cuando usted y yo estamos en escasez, creemos que estamos en prueba, ¿sí o no? ¿O solo me ha pasado a mí? La mayoría de veces que estamos, uy, no, que es que estoy como en una prueba, porque estoy escaso. Entonces decimos que es que estamos en prueba. No, la prueba para pródigo fue cuando estuvo en abundancia, porque no lo administró. Cuando usted está bien, cuando está ganado, cuando está abonado, cuando tiene buen empleo, cuando está estable en su casa, está en una prueba de administración bien fuerte. Pródigo ahí, él no estuvo en prueba cuando estaba mal. El resultado fue cuando ya se gastó la plata. Hubo gran hambre. Cuando hay escasez, cuando hay un faltante de algo, Dios siempre retrata eso. Cuando hay un faltante de algo, muestra lo que realmente hay en nuestro corazón. Siempre que hay un faltante, muestra a Dios lo que hay en nuestro corazón. Entonces, pródigo se había gastado todo, ¿cierto? Pero ocurrió algo. En el verso 17 dice, volviendo en sí. En el texto griego, en original, dice, mirando hacia adentro. O sea, volviendo en sí es mirar hacia adentro. Y también se define como conciencia. La palabra conciencia, con es interno y ciencia, conocimiento. Entonces, cuando él empezó a conocerse dentro, cuando empezó a analizar adentro, ¿qué empezó a tener? Lógica. Hay otro texto que a mí me gusta mucho, que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, cuando está el endemoniado gadareno. Hay algo espectacular. Cuando el endemoniado gadareno, Cristo lo libertó. Dice, una de las cualidades era que estaba en su cabal juicio. Volver en sí quiere decir utilizar el pensamiento, utilizar la mente. Romanos, amado hermano Camilo, Romanos capítulo 12, verso 2, y luego Efesios capítulo 4, verso 23. Romanos capítulo 12, verso 2, dice que yo me tengo que renovar, ¿qué? El apóstol que más habla, de hecho es llamado el apóstol de la mente, fue el apóstol Pablo. Él fue el que más habló de la mente. El apóstol Pablo fue el que más habló de la mente. Dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo es a este pensamiento, a este sistema. No se conforme a este siglo, sino transformado. La palabra transformados ahí es metanoia. Arrepiéntase, cambie su manera de pensar. Dice, transformados por medio de la renovación de ¿qué? Ahí no le está diciendo vaya a la iglesia. Ahí no le está diciendo, hermano, usted tiene que ir a una iglesia donde oren más por usted, donde le ministren más liberación, donde se vuelvan locos, que usted le hablen más en lenguas que allá en Trinidad. ¿A dónde está apelando Dios que usted tiene que actuar? El entendimiento. Ahora viene la pregunta, ¿de qué está llenando usted su mente? ¿Qué está consumiendo usted como cristiano? ¿Qué está consumiendo usted como creyente? ¿Qué tanta Biblia consume en la semana? ¿Qué tanta canciones, música cristiana? No todas las canciones cristianas son congregacionales. Yo he llamado, eso es entretenimiento, pero yo prefiero entretenimiento cristiano que entretenimiento satánico, mundano. Mira, ay, es que esa música es blanca, es muy linda. Ay, esa música habla del amor. Si no exalta a Dios, si no exalta a Cristo, está contra Cristo. Eso es así de sencillo. El Señor dijo, lo que no es conmigo, es contra mí. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, el tibio que pasa. El Señor dice, yo prefiero que sea como Pedro. En el Evangelio según San Juan, Pedro se quitó la ropa y se fue, volvió atrás. El Señor por eso amaba a Pedro.
Cuando ya Pedro vio otra vez al Señor, dice que se volvió a poner la ropa y se tiró al mar. ¿Qué está consumiendo? ¿Qué está haciendo usted con su mente? ¿De qué la está llenando? ¿Un chutito? ¿De qué la está llenando? ¿De qué está llenando? Ay, pastor, es que usted la está poniendo como muy complicada. ¿Sabe cuándo la ve complicada usted? Cuando usted no está saboreando la sangre de Cristo. Cuando usted no está saboreando lo que es ser creyente. Cuando usted no está saboreando lo que es el verdadero estado de conversión del alma. Cuando usted no está arrepentido realmente, no ha cambiado su manera. Mira, arrepentimiento no solamente hace golpes de pecho, arrepentimiento es cambiar y decir, ya vamos a mirar cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es ¿qué? Darle duro a dónde. Información, que haya aquí información. Después de que usted tenga aquí información, ¿a dónde la baja? A la convicción. Una cosa es la información y luego la bajamos ¿a dónde? A la convicción. El Señor lo advirtió. Él dijo, a ustedes los van a tratar como ovejas en medio de lobos. El Señor no les dijo, ay, hágale que todo bien. Usted va a ir a predicarle a las multitudes, a las naciones. El Señor dice, vaya y haga discípulos a todas las etnias. Naciones en griego es etnias. Vaya y haga discípulos. Yo no digo vaya y predique, haga discípulos. ¿De qué está llenando su mente? ¿Cómo está administrando usted lo que consume el Santo de Dios? ¿Estamos siendo una iglesia pródiga? Muy duro, ¿no? Viene lo otro, volviendo en sí, Efesios capítulo 4, verso 23. El apóstol Pablo está diciendo, renuévese, cambie el espíritu de su mente. Entonces, volviendo en sí, es empezar a utilizar ¿qué? La lógica, el sentido común, pero el sentido ¿qué? Común espiritual. Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu ¿de dónde? O sea que la mente está siendo direccionada por quién realmente. Si es de Dios. El que no es de Dios no tiene una mente espiritual transformable. Por eso dice que hay sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Amén. Verso 18 dice, pródigo, me levantaré. Eso es una resolución de poder, una resolución que trasciende. Cuando usted realmente empieza a meterle lógica a lo espiritual. Mira, 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, el hombre natural no logra entender las cosas del espíritu, porque para él ¿qué? Son locura. ¿Y dónde está? Hay gente, mira, yo a veces me pongo a hablar con gente y digo, la gente ante eso no entiende. ¿Usted no ha visto que aún hay creyentes que usted les habla y pelean con usted por conceptos teológicos? Yo antes peleaba mucho por eso. Yo con todo el mundo no, pero sí con los herejes y con otras doctrinas. Yo quería como que entendieran, ya más, yo quería abrirles el cerebro y meterles Biblia. Si no entendías, aplicarle el evangelio muscular, alguna cosa. O sea que un día dije, el que los convence es el Espíritu. El equivocado no sabe que está equivocado, aunque esté equivocado. Muy bien, verso 18 dice, me levantaré. Cuando usted empieza a razonar, después de que empieza a razonar, empieza a haber convicción, y es convicción bíblica, convicción de palabra. Lo único que puede transformar la vida de una persona es el espíritu, pero el espíritu necesita algo, el alimento, el maná, que es la palabra de Dios. Sin palabra en su corazón usted no sabe qué transformar. El apóstol Pablo lo escribe de una manera magistral, escribiendo a los romanos cuando dice, la ley me enseñó a mí que la avaricia es avaricia. La ley me enseñó a mí que el adulterar es adulterar. La ley me enseñó a mí la inmoralidad. O sea, ¿qué es lo que realmente le muestra a usted lo que es bueno y lo que es malo? La palabra de Dios. Y si usted no la atesora en el corazón, difícilmente lo va a entender. Por eso hay gente que dice, esos evangélicos están locos. Levantándose, dice, me levantaré. El pastor decía el miércoles, levántese, resplandezca. En Efesios también dice, levántate tú que duermes y te alumbrará. Levántate de entre los muertos. Levántate, es una acción. Ojo con esto. Para usted poderse renovar, ¿qué tiene que hacer? Actuar. El levantarse es un accionar, es así de sencillo. No es solamente un mero deseo. Ay, qué rico ir a la iglesia. Pues levántese, lávese esa nalga y vaya para la iglesia. Simple. Pero a veces uno empieza a que sí, serán naranjas, serán guayabas, ¿qué será?
Levántese. El que le coloca a usted en el corazón el deseo de hacer, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. Él es el que nos vivifica. Él es el que le dice a usted, haga. ¿Usted cómo va a saber qué don tiene si no lo ejecuta, no lo ejercita? Los dones son como músculos. Aquí donde vemos estoy lleno de dones, ¿no? Son como músculos, hay que ejercitarlos. Equivóquese. Vale equivocarse. Mira, el problema es el que lo juzgue a usted. Equivóquese. El problema es el que lo juzgue. Ustedes no saben cuánto tiempo me equivoqué yo predicando la palabra, enseñando unas estupideces que yo les decía, Dios mío, ¿cómo hago para corregir semejante herejía? Hay que equivocarse. Y en el verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí que hubo en la mentalidad de pródigo un cambio. Él supo que ya se había gastado la plata. Pero ahí yo quiero recordar algo. Póngale cuidado a esto. En la antigüedad, en la historia bíblica, en el relato bíblico, en el tiempo en que se escribió esta palabra, había unas costumbres en la cultura oriental. Y una de ellas era la siguiente: cuando un hijo le pedía a su papá la parte de la herencia, el papá cogía un jarrón y lo rompía. Y eso indicaba que ya no había relación entre él y el hijo. Se rompió. Ya te desconozco. A un hijo se puede desconocer y desheredar. A un adoptado no. Eso lo vamos a mirar después cuando hablemos de la adopción. Pródigo entendió que se había roto. Lo que Pródigo no sabía era que el papá no había hecho ese acto. Pródigo no sabía. Pródigo asumió que el papá había hecho el acto de romper eso. Entonces el Pródigo empezó a cambiar su mentalidad. Él ya iba con el firme propósito de ser un jornalero más. Él dijo, ya no soy hijo, ya soy un jornalero. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido que han defraudado a Dios? ¿Cuántos sienten que en algún momento han defraudado? Ya no soy digno. En Pródigo ocurrió lo siguiente. Siempre se habla que Pródigo era un malvado. Ay, Pródigo tal cosa. Pero en Pródigo esa resolución de poder hizo el efecto contrario que hacen usted como iglesia. En él iba destinado con propósito a decirle al papá, no importa que ya no sea su hijo, pero deme trabajo, hágale que yo trabajo como uno de los jornaleros. Con usted y conmigo ocurre lo contrario. Dios le está diciendo a usted, usted es mi hijo amado, usted es por quien yo di a mi unigénito para que usted pueda recibir mi amor. Y usted y yo estamos todavía empecinados en que estamos viviendo en un sistema religioso, y Dios no quiere que usted y yo vivamos en un sistema religioso, sino en un sistema de relación. En el Evangelio según San Mateo, cuando se presentan muchos hombres en aquel tiempo futuro diciéndole, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, y el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. La palabra conocer es tener relación. Hicieron cosas para Dios, pero no se relacionaron con Dios. Hoy Dios quiere decirle a usted, yo me quiero relacionar con usted. Usted es mi hijo, usted es mi hija. ¿Por qué está viviendo como si fuera un impío? Cuando usted y yo nos comportamos de esa manera, estamos haciendo que la sangre de Cristo no tenga poder. Uno queriendo que la gente se meta en lo que uno está, y uno ve a la gentecita en condenación en vez de entender. Cuando el pródigo dijo, iré a mi padre y le diré, no soy digno, ahí hay un resultado espectacular. Mira, la mentalidad del pródigo fue cambiada, ¿sí o no? Hay un milagro en la Biblia que a mí me encanta, y se lo voy a decir, es el milagro más sencillo que hizo el Señor Jesús, pero que fue trascendental. Cuando Él fue a las bodas de Caná, cuando comenzó su ministerio, ¿cuál fue el milagro de Cristo? ¿Convirtió el agua en vino, sí o no? ¿El agua después se convirtió en agua? ¿El vino después se convirtió en agua? Cuando Cristo transforma a alguien, ese alguien no vuelve a ser el mismo. Cuando Cristo llega a su vida, usted no puede volver a ser el mismo. Eso es una ley natural espiritual. Usted no puede ser el mismo. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta?
que en la Biblia no dice que en el cielo hay fiesta cuando hay una sanidad. No hay fiesta cuando alguien recobra la vista. No. En la Biblia lo único que dice que hay fiesta es cuando un pecador se arrepiente. El milagro más grande, más que levantar un muerto, más que una sanidad, más que el paralítico se levante. Gloria a Dios por los que tienen esos dones. Gloria a Dios cuando Dios se mueve. Pero el milagro más grande es cuando usted y yo nos arrepentimos. El resultado es el siguiente. En el verso 22 dice lo siguiente: pero el padre lo vio de lejos, y ¿qué hizo el padre? Corrió hacia él. Nuestro Padre, el Padre Celestial, corrió hacia él. En la primera parte de ese verso se manifiesta el carácter del Padre. Si yo me pongo a preguntarle a usted como creyente, ¿qué tanta doctrina, qué tanta teología conoce usted del Padre? Yo sé que a muchos los vamos a contar. Si yo le pregunto a usted, ¿qué tanto conoce de Jesús? Usted mismo me va a recitar textos, me va a decir una cantidad de cosas. Pero resulta que al Padre no lo hemos conocido porque no nos hemos relacionado con Jesús como tiene que ser. Cristo dijo: el que me ve a mí ya vio al Padre. El que me ve a mí tiene relación con el Padre. Pero todavía tenemos la imagen del Dios parroquial, el Cristo parroquial, no el Cristo vivo. Todavía no tenemos la imagen del Cristo en gloria, del Cristo que ya resucitó, no del Cristo sufriente. Yo siempre lo he dicho y aquí lo he repetido muchas veces: a Cristo no se entiende desde la crucifixión, a Cristo se entiende desde la resurrección, porque Él está vivo. A Cristo se entiende desde la resurrección, desde la anástasis. Usted a Cristo no lo entiende desde la crucifixión, porque lo va a ver como el Dios parroquial, el crucifijo. Ay, sufridito. No, Él ya resucitó y está en gloria. Está preparando el lugar para usted y para mí. Está esperando que la fiesta, la gran fiesta de la salvación, de la eternidad, esté allá con usted y conmigo. El Padre se reveló y hubo tres cosas ahí rápidas. Él dijo: traigan vestido, traigan anillo y traigan calzado. Vamos a empezar a hacer esta conclusión. ¿Cuántas veces usted se ha sentido alejado del Padre? ¿Cuántas veces usted ha dicho: ser cristiano es muy duro? ¿Cuántas veces usted ha dicho o ha pensado: ¿será que vale la pena? Yo he vivido los 5 estados del evangélico: frío, tibio, caliente, separado, reconciliado. Todos los estados del evangélico. Y en todos y por todos, cada día digo: Señor, qué pena no haberte conocido antes. Esta semana le dije: Señor, qué pena todo lo que he enseñado. Y no me considero un mal teólogo, pero he dicho: Señor, qué pena, porque antes enseñaba cosas que no había vivido. Y hoy le puedo decir: Santo de Dios, yo hoy me considero un tecnon de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos tecnon. La palabra tecnon es hijo, nacido de lo alto. Yo no nací acá, yo fui engendrado en la eternidad por mi Padre. Yo fui engendrado en la eternidad por mi Padre. Y aquí se dio a luz a través de la gloriosa persona del Espíritu Santo, que fue el que me convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y ese Padre corrió hacia usted y hacia mí para decirle: venga, hijo, venga, le digo, que usted antes era muerto, pero ahora ha resucitado. Venga, hijo, que usted antes estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. ¿Va a seguir viviendo en condenación, iglesia pródiga? ¿O va a empezar a vivir en mi